Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de ciclismo evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y bueno, todo aquello que tenga que ver con el alto rendimiento en ciclismo. Y en el episodio de hoy, vosotros elegís la temática y es que voy a tratar de responder a las preguntas que me habéis ido dejando a través del grupo de Telegram de ciclismo evolutivo. Sé que hace tiempo que me las dejasteis, pero hasta ahora no habíamos tenido una ocasión propicia para contestarlas, y también deciros que si queréis proponer nuevas preguntas, si tenéis alguna duda y queréis que os la responda de cara a próximos episodios, podéis mandarme el audio con las preguntas al grupo de Telegram de ciclismo evolutivo, del cual tenéis un enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, y sin más dilación, vamos con las preguntas. Hola Manu, pues gracias por responder a estas preguntas. Mi pregunta iría sobre una lesión, sobre una condropatía rotuliana y cómo tratarla o cómo llevarla con la práctica de la bicicleta. Hubo un tiempo que me iba bien porque tenía las piernas digamos fuertes y prácticamente no me enteraba, pero así de repente, no sé si ha sido al aumentar kilometraje, pero se me ha reproducido y prácticamente no puedo ir con la bici. A ver si tienes alguna idea o algo que pueda hacer. Gracias, un saludo. Hola Fran, pues muchas gracias por tu pregunta y lo primero, mucho ánimo con la recuperación. A ver, lo primero que tenemos que saber de la condromalacia rotuliana, de la condropatía, aparte de que hay varios niveles y no todos los niveles son igual de preocupantes, es que en general no tiene por qué impedir la práctica deportiva. De hecho, a mí también me diagnosticaron condropatía rotuliana hace 3 o 4 años y con una serie de cuidados y de precauciones, de momento no he tenido problemas más allá de algunos días. Al final la condropatía es una cosa, o esta pregunta que me hace es más una pregunta hacia un fisioterapeuta que hacia un entrenador, ya que depende mucho más de tus descompensaciones musculares, de tu flexibilidad, de tu patrón de pedaleo, de tu biomecánica postural, tanto en la bici como fuera de la bici, de la forma en que apoyas el pie o de tus limitaciones en el movimiento de la cadera, por ejemplo, ¿vale? Que de cómo entrenes en la bici. Por supuesto, en la bici, o lo que yo te puedo decir de mi punto, o sea, de lo que a mí me concierne en cuanto a entrenador de resistencia, es que primero disminuyas mucho las cargas hasta que dejes de sentir ese dolor o ese engatillamiento de la rodilla, que imagino que te aparece pues cuando entrenas fuerte o cuando entrenas largo o largamente, ¿vale? Al principio tienes que ajustar el entrenamiento a lo que vayas pudiendo hacer en cada momento, teniendo como guía al dolor. O sea, el dolor en la rodilla va a ser el que te diga cuánto puedes entrenar cada día. Así que en el tratamiento agudo te recomiendo que bajes las cargas y sobre todo que trabajes con un fisioterapeuta y o con un readaptador también para trabajar en fortalecer aquellas limitaciones o aquellas descompensaciones que te causan, que son la causa principal, ¿no? O la inicial de esta condropatía, que casi o muchas veces no va a ser la posición en la bici, sino, por ejemplo, el caso más común es una inhibición del patrón de activación de los glúteos, ¿vale? Digamos que, por simplificarlo mucho, nuestros glúteos no trabajan como deberían, muchas veces por atrofia, por estar tanto tiempo sentados, por tenerlos inhibidos en posición sentada, o sea, por utilizarlos como cojín, y el trabajo que harían los glúteos, este trabajo de extensión de cadera y de aducción de la rodilla, lo acaba haciendo, por ejemplo, el tensor de la fascia lata o el isquiotibial, que lo que genera es que haya una torsión, un desalineamiento entre el fémur, la rótula y la tibia. Este desalineamiento, ¿vale? Esta pérdida de la linealidad entre, digámoslo así, pantorrilla
rodilla, ¿vale? Rótula. Y muslo, fémur, es el causante de que aparezca este roce y aparezca esta degeneración del cartílago que conocemos como condropatía. Una vez que alivies el dolor y que trabajes en minimizar las causas, ¿vale? O solucionar totalmente las causas que te provocan esta condropatía, es cuando debes empezar a meter trabajo de resistencia de forma muy progresiva, avanzando muy poco a poco, semana a semana, no aumentando las cargas más de un 5% entre una semana y otra, dejando días de recuperación. Por ejemplo, para la condropatía, lo que vemos que funciona bastante bien es, aparte de hacer descansos periódicos, hacer rutas donde no hagamos series demasiado largas, donde no tengamos que estar demasiado tiempo seguido pedaleando, porque esto nos carga demasiado a nivel articular. Entonces suele ser mejor realizar entrenamientos donde podamos parar de pedalear de vez en cuando, donde tengamos cambios de ritmo, etcétera. Conforme te vayas curando, vayas solucionando las descompensaciones o los desalineamientos y te vayas fortaleciendo, no tendrás problema en volver a entrenar como normalmente. Pero siempre tienes que tener en cuenta que en cuanto te vuelvas a descompensar, volverá el dolor. Por eso siempre vamos a tener que tener en mente los ejercicios de funcionalidad, los ejercicios de compensación, los ejercicios de activación o inactivación de ciertos músculos en función, ¿vale? Porque aquí no hay recetas, en función de lo que diga el fisio o el readaptador, que es lo que necesitas. Como te digo, en mi caso, por ejemplo, era realizar más trabajo de glúteo y relajar más la fascia lata, pero quizás en tu caso o en el de otra persona puede ser algo totalmente diferente. Lo importante es que te revisen bien, que te pongan tus ejercicios, tu tratamiento y una vez que ya dejes de tener dolor, puedas empezar a entrenar otra vez de forma progresiva. Hola Manu, gracias por responder estas preguntas y excelente el podcast. Mi pregunta va referida a cómo encarar una carrera, por ejemplo, como la Cape Epic, donde son 8 etapas con más de 600 kilómetros y 16.000 metros de altimetría. Uno conociendo sus vatios y conociendo los entrenamientos que hace, a qué vatio normalizado debería encarar una carrera de tan larga duración, que no falte potencia para el otro día, pero que tampoco haya regalado nada. Muchas gracias. Hola Sergio, pues muchas gracias por tu pregunta. Y a ver, esta es una pregunta muy abierta y muy difícil de responder, porque en realidad depende mucho de cómo sea la etapa y cómo sea la carrera. Ya sabes, por otros episodios que he hecho, que no solamente importa la potencia normalizada de la ruta, sino, por ejemplo, dónde se da esa potencia. O sea, sabemos que los vatios rentan más, los vatios altos, en los lugares donde vamos más lentos, por ejemplo, pues en los terrenos con más obstáculos o en las subidas, ya que no perdemos tantos vatios por culpa de la resistencia aerodinámica, y rentan menos los apretones, pues cuanto más rápido vamos, en llano y sobre todo en las bajadas, ¿no? Donde hay pedalear o no pedalear, cambia bastante menos la velocidad a la que puedes rodar. Pero es que además hay otro factor súper importante y es, pues bueno, cómo influye la táctica de ir en grupo en esa etapa. O sea, en una etapa donde hay una subida y después hay 30 kilómetros de pista donde se rueda rápido, puede salir a cuenta pasarnos un poco de ritmo o salir fuertes en los primeros momentos, porque sabemos que luego nos vamos a beneficiar del rebufo de los demás y que incluso aunque al final de la etapa acabemos bajando el ritmo, todo lo que vamos a ganar es por aprovechar la estela del grupo de los más fuertes o de un grupo más numeroso, nos va a hacer que al final nos salga rentable. Ahora bien, y por darte algún dato, si imaginásemos una etapa donde la estrategia fuese poco importante, donde fuese tan dura o con tanto desnivel que dijésemos que vamos a poner nuestro propio ritmo, o si lo hiciésemos en plan contrarreloj, pues bueno, yo estimo que, por ejemplo, en una etapa de 5 horas, una potencia normalizada muy alta, o sea, un esfuerzo muy bueno sería sacar una normalizada en torno al 80% de nuestro umbral, o sea, un IF, un factor de intensidad de 0,8.
A muchos puede parecer que sea alto y que en 5 horas no sois capaces de mantener una potencia del 80% e incluso un poco más de vuestro FTP. Sin embargo, tenéis que tener en cuenta también que la potencia normalizada no es igual a la potencia media y que partiendo de la base de que sabemos que seguramente en 5 horas no vais a ser capaces de mantener un 80% de vuestro factor de intensidad, a no ser que seáis o muy diésel o ciclistas profesionales, en potencia normalizada probablemente sí que podamos hacerlo. Más cuanto más quebrado sea el recorrido. Y es que sabemos que la potencia normalizada tiene muy en cuenta los cambios de ritmo y que en base a esfuerzos más cortos somos capaces de sacar en muchas ocasiones potencias normalizadas que son más altas que la potencia media que hubiésemos sido capaces de sacar en un test de esa duración. Por tanto, nos podemos mover ahí, en torno a un 0,8 como regla general de IF en 5 horas. En etapas más cortas, pues podemos sacar un poco más. En etapas más largas, un poco menos. Pero bueno, como regla general, eso, y es creo lo más que te puedo decir sin conocer tu caso y con la pregunta que bueno, es un poco abierta. Buenas, Manu. Pues felicidades por el podcast y por compartir todos tus conocimientos. Y mi pregunta tiene que ver con las series cortas tipo 30-30 y quería ver si nos podías explicar a nivel de adaptaciones cuáles son las diferencias entre acortar el tiempo de recuperación entre series o hacerlo a un poquito más de vatios respecto a añadir más intervalos a la serie, y cuál es la diferencia entre estas dos técnicas, digamos. Hola Rubén, bueno pues muchas gracias por tu pregunta, interesante desde luego. Y bueno, vamos a empezar diciendo que estas series de microintervalos de on-off, que típicamente pueden ser, ¿no? 30 segundos on, 30 segundos off, aunque podemos hacer variantes de 20 on, 40 off, o de 40 on, 20 off, un minuto on, un minuto off, etcétera. Son trabajos donde podemos programar una dosis de intensidad diferente. O sea, podemos programarlas para que la percepción de esfuerzo del deportista esperada sea un 7, un 8, un 9 o un 10 sobre 10. Entonces, para normalizar la cosa y porque va a ser lo más común, vamos a pensar que las hacemos pues para ponerlas cerca del límite máximo del deportista, ¿no? Con una percepción de esfuerzo de 9 o 10. Entonces, en ese caso, lo que también tenemos que tener en cuenta es que las dos opciones son contrapuestas. O sea, si aumentamos la potencia a la que realizamos cada microintervalo o si disminuimos el tiempo de recuperación, así como si aumentásemos el tiempo de trabajo, seríamos capaces de realizar un número total de intervalos más bajo. Y si aumentamos el tiempo de trabajo o el número de intervalos, tenemos, por consiguiente, que reducir la potencia a la que hacemos los intervalos. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre estos dos tipos de trabajo? Bueno, pues que cuando lo hacemos buscando más hacer una potencia más alta con tiempos de recuperación más amplios o con menos repeticiones, lo que hacemos es meter mucho más estímulo en lo que conocemos comúnmente como capacidad anaeróbica, que también podemos llamar capacidad glucolítica, acidosis, etcétera. O sea, me da igual el término que utilicemos y ya sabemos que muchas veces con la fisiología nos ponemos muy puntillosos, pero digamos que vamos a poner mucho más estímulo en lo que sería la fuerza específica y esta capacidad de realizar esfuerzos muy intensos en periodos cortos de tiempo. Mientras que cuando hacemos los intervalos más largos o hacemos mayor número de intervalos, estos entrenamientos, aunque sean de microintervalos, se asemejan mucho más, y de hecho su estímulo es mucho más potente, en las potencias relacionadas con el consumo máximo de oxígeno, ¿vale? De hecho, por ejemplo, un entrenamiento famoso, como sería la serie de 40-20, o 40 segundos on, 20 segundos off, ¿vale? Repetido, por ejemplo, en 3 bloques de 10 minutos, sería un entrenamiento mucho más de consumo de oxígeno que de capacidad anaeróbica. Pese a que las series sean de solo 40 segundos, en realidad que los descansos sean tan cortos, hacen que el metabolismo aeróbico sea el más solicitado en estos tipos de trabajo.
La verdad que en este tema nos podríamos extender muchísimo, ya que podríamos jugar tanto con la duración de las series, el tiempo de las recuperaciones, la potencia, a qué intensidad marcarla o cómo determinar a qué intensidad, a cuántos vatios debemos hacer las partes on y a cuántos vatios las partes off, número de bloques, de repeticiones, días por semana. Y todo esto lo tratamos en el curso de diseño de intervalos que tenemos en ciclismoevolutivo.com. Así que si queréis profundizar mucho más sobre esto y ver pues cómo podemos prescribir los intervalos para conseguir lo que queremos conseguir, qué tipo de intervalos tenemos, en qué se diferencian, cómo elegir o cómo adecuar los ritmos a lo que necesitamos, etcétera, lo vais a tener dentro. Echadle un vistazo por lo menos a las reseñas, porque tenemos ya 51 reseñas de alumnos con una puntuación media, tachán, de 4,9 estrellas sobre 5. Buenas, Manu. Te lo he hecho por escrito, pero te lo dejo en audio. Quería saber si te parece bien que en un mismo día se hagan las arrancadas típicas estas que tú tienes de 8 segundos, casi en parado, y también hacer series de torque, así en lo que es la base. Gracias, Quique. Pues qué buena pregunta. Y te contesto, en mi opinión, no es lo ideal. ¿Vale? Eso no quiere decir que en algún caso, si no te queda más remedio que meter los dos trabajos en la misma sesión, no pueda tener sentido, pero en principio ya te digo que no es lo ideal por una serie de puntos que te voy a exponer a continuación. El punto número 1, y este es inmutable, esto no tiene discusión, es que el trabajo de fuerza máxima requiere de frescura. O sea, por definición, si estamos trabajando a fuerza máxima, estamos trabajando la máxima capacidad del músculo de producir trabajo o de producir energía. Por tanto, si ya lo estamos haciendo con una fatiga previa, porque antes hubiésemos hecho otros tipos de trabajo, ¿no? Torque, resistencia, me da igual, ya no vamos a estar estimulando la fuerza máxima. Aún menos cuanto mayor sea la fatiga, lógicamente. Por su parte, el trabajo de torque depende de cómo se haga o a qué nos estemos refiriendo con torque. Va a requerir también de frescura o no. O sea, si estuviésemos hablando también de fuerza máxima o de torque máximo, aunque la haga más larga, aunque sean 2, 3, 4 minutos, tal y como nos expuso Vadillo en su episodio del podcast, también necesitaría, lógicamente, de máxima frescura para ser capaces de hacer estos trabajos a la máxima fuerza y a la máxima potencia posible, aunque la cadencia la limitemos a 50 o a 60. Ahora bien, si nos referimos a series de torque, entre comillas, con esfuerzos submáximos, ¿no? Donde ni ejercemos ni la máxima fuerza ni la máxima potencia que somos capaces de realizar, no se vería tan afectado, o podrían no verse para nada afectado por la fatiga previa de los sprints. Dicho esto, uno podría pensar, bueno, ¿y si lo hacemos al revés? O sea, si hacemos primero los sprints y después el torque. Bueno, pues nos encontramos con otra serie de complicaciones. Y el punto número 3, es la respuesta hormonal necesaria para la mejora de la fuerza máxima. Y es que sabemos, está ampliamente documentado, que el aumento tanto de la fuerza máxima como de la masa muscular se potencia cuando después de este entrenamiento nos encontramos en un estado energético positivo, o sea, en estado anabólico, para maximizar estas mejoras o estas adaptaciones. De hecho, y este problema entre la interferencia de realizar ejercicios de resistencia y ejercicios de fuerza está muy investigado, ya que ocurre en multitud de deportes donde tan importante es la resistencia como la fuerza, como por ejemplo deportes de equipo o deportes de combate. Así, sabemos que cuando mezclamos los dos tipos de estímulo, fuerza y resistencia a la vez, es el estímulo de fuerza el que más se ve perjudicado por el entrenamiento de resistencia. Mientras que el entrenamiento de resistencia o los beneficios del trabajo de resistencia no se ven apenas perjudicados por el trabajo de fuerza, sino que incluso cuando se hace bien, o sea, si dejamos bastantes días, podemos ver mejorada nuestra resistencia gracias al trabajo de fuerza. Esto hace que se den pautas como, por ejemplo, que deberíamos idealmente tratar de separar al máximo las sesiones de trabajo de fuerza y de trabajo de resistencia, en especial cuando los trabajos de resistencia impliquen
crisis energética, o sea, cuando impliquen largas tiradas y altos gastos metabólicos. Por eso digo que, en mi opinión, no sería buena idea mezclar el mismo día estos dos tipos de trabajo, a no ser que, por circunstancias de la vida, no te quede más remedio que realizarlo el mismo día. Y en ese caso, incluso me plantearía si de verdad merece la pena hacer los dos, o merecería más la pena, seguramente, quitar uno y realizar solamente el otro. Buenas tardes, Manu. Soy David. ¿Cómo ves hacer un ciclo de cetosis de un mes antes en la pretemporada, antes de iniciar en el periodo de base? Venga, un saludo, cuídate. Hola, David. Bueno, pues lo mismo digo, muchas gracias por la pregunta. Y a ver, en principio no veo mayor problema en hacer ese mes de cetosis. Ahora, como me preguntas también qué me parece, lo primero que te preguntaría yo a ti es ¿por qué lo haces? ¿No? O sea, ¿qué quieres conseguir con ello? Si lo haces por pérdida de peso, si lo haces simplemente porque quieres generar una adaptación al consumo de cuerpos cetónicos, porque llevas todo el año con dieta alta en hidratos de carbono, si lo haces por algún otro motivo, ¿no? Entonces, en función de por qué lo hagas, también deberíamos ver si es realista lo que quieres conseguir. Ya te digo que en principio no hay problema. De hecho, tengo un par de deportistas que ya llevan 2 años seguidos haciendo eso, más o menos un mes de cetosis en pretemporada y bastante bien, o sea, a nivel de rendimiento. De hecho, ellos pues lo han llevado bastante bien, que es el tema de los entrenamientos, incluso realizando, en fin, esto ya es para que vinieran ellos un día al podcast y lo comentaran, pero realizando un test de esfuerzo al terminar el periodo de cetosis y manteniendo los vatios, incluso mejorando los vatios en alguna ocasión en sus test, ¿vale? O sea que fijaros que a veces creemos que la cetosis es algo súper perjudicial para el rendimiento y yo lo que he visto en ellos no es para nada eso. O sea, no es que para nada hayan bajado rendimiento. Ahora sí, tenemos que tener en cuenta los posibles efectos secundarios que tiene la cetosis estricta, ¿vale? O sea, la cetosis de verdad, cuando ya quitamos al 100% los hidratos de carbono, pues genera una serie de cambios, ¿no? Como por ejemplo cambios en el aliento, también puede generar, sobre todo al principio, náuseas, malestar estomacal, incluso cambios emocionales, un periodo de a lo mejor tristeza o malestar transitorio. O sea, hay que tener en cuenta estos efectos secundarios. Y también te diría si merece la pena, o sea, si lo haces solamente por un tema de pérdida de peso o incluso adaptación, si merece la pena afrontar todos estos efectos secundarios, o sería mejor, por ejemplo, algo un poco más moderado, que también tenga la mayoría de beneficios de la cetosis, pero sin tantas molestias. Por ejemplo, una dieta baja en hidratos de carbono, que es lo que personalmente más me gusta. O sea, en vez de cortar 100% el hidrato de carbono y dedicarnos a comer un poco como esquimales, pues bueno, minimizarlos, pero seguir tomando, por supuesto, toda clase de vegetales e incluso, sin abusar, pero seguir tomando fruta, algo de fruta, aunque no entremos en una cetosis súper intensa, pero creo que nos alivia mucho. De hecho, cuando estés en cetosis te darás cuenta de que una de las cosas que más te va a apetecer es la fruta, vas a echarla muchísimo de menos. Y quizá podemos maximizar los beneficios con el mínimo de inconvenientes o de efectos secundarios. Ahora bien, ya para terminar, sí que te digo que yo pienso que a nivel de flexibilidad, después de llevar un año comiendo o ingiriendo dieta bastante alta en hidratos de carbono, sobre todo puntualmente, creo que puede tener mucho sentido en pretemporada, por lo menos disminuir mucho esta ingesta de carbohidratos. Y esto pues perfectamente se puede hacer con una dieta baja en hidratos, una dieta cetogénica o simplemente cortando todos esos alimentos altos en almidones y altos en azúcares que solemos meter durante los entrenamientos intensos. Bueno, y hasta aquí ya las preguntas de hoy. Han quedado algunas preguntas y si queréis hacer otras nuevas, otras preguntas diferentes para próximos episodios que los respondamos en el podcast, recordad que podéis mandarlas al canal de Telegram de Ciclismo Evolutivo, ¿vale? Podéis buscarlo en el buscador de Telegram o en las notas de este episodio. Y sin más,
Yo soy Man Solarfona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.